Llamaron a la sargento María Santos, una simple médica de campaña que vendaba heridas y daba aspirinas. Pero cuando la explosión masiva de un artefacto explosivo improvisado dejó a 200 soldados sangrando y un coronel herido tuvo que ser trasladado 3 kilómetros a través de territorio enemigo, estaba a punto de revelar el secreto que los salvaría a todos. Les presento a la sargento María Santos, de 32 años, con compasivos ojos marrones que parecen ver a través del dolor de la gente. Cabello oscuro siempre recogido en una práctica coleta y manos que se movían con una precisión que sugería mucha más formación médica de la que nadie imaginaba. Medía 1,65 metros, se comportaba con silenciosa confianza y había servido como médica principal de la compañía Bravo en la base de operaciones avanzada Fénix en Afganistán durante 8 meses. Para todos a su alrededor, era exactamente lo que decía su expediente. Una médica de campaña competente con formación médica estándar del ejército que podía atender todo, desde cortes menores hasta heridas en el campo de batalla. Pero María Santos guardaba un secreto que esperaba no revelar nunca. Hace 3 años, la doctora María Elena Santos era una de las cirujanas de trauma más respetadas del Hospital Johns Hopkins de Baltimore. Completó su residencia en la Facultad de Medicina de Harvard. Se especializó en cirugía de emergencia y medicina traumatológica en el campo de batalla, y publicó artículos de investigación sobre técnicas quirúrgicas en condiciones extremas. Iba camino de convertirse en la jefa de departamento más joven en la historia del Johns Hopkins cuando todo se vino abajo. Durante una cirugía de rutina, un error, un momento de fatiga tras un turno de 36 horas, le costó la vida a un paciente. La investigación la exoneró de negligencia, pero María no se lo perdonó. Dejó atrás una carrera de $400,000 anuales, un ático y una vida de privilegios, y se alistó en el ejército como simple médica. Solicitó una asignación lo más lejos posible de la civilización, con la esperanza de que ayudar a los soldados en combate equilibrara la balanza por la vida que no había podido salvar. Durante 8 meses, se conformó con que todos pensaran que era una médica más. Limpiaba heridas, dispensaba medicamentos, atendía problemas médicos rutinarios y nunca dejó entrever que podía realizar cirugías que la mayoría de los médicos no intentarían, ni siquiera en hospitales completamente equipados. Había encontrado paz en la simplicidad de la atención médica básica, en ser útil sin cargar con la abrumadora responsabilidad de decisiones de vida o muerte. Esa pieza se hizo añicos a las 6:47 horas de un martes por la mañana cuando el mundo explotó. María estaba en la tienda médica de la base reponiendo suministros y preparándose para lo que esperaba que fuera otro día de rutina cuando una serie de explosiones sacudieron la FOB Fénix con una fuerza devastadora. La primera explosión la arrojó al suelo. La segunda reventó las ventanas de la tienda médica. Para cuando llegó la tercera, María se dio cuenta de que no se trataba de fuego de mortero aleatorio. Era un ataque coordinado diseñado para infligir el máximo de bajas. Agarró su maletín médico y corrió hacia el sonido de los gritos. Lo que encontró afuera fue una carnicería más allá de todo lo que había experimentado, incluso durante su residencia en cirugía de trauma. Un enorme artefacto explosivo improvisado, lanzado desde un vehículo, detonó cerca del cuartel principal, derrumbando un edificio entero y sepultando a los soldados bajo toneladas de hormigón y acero. Explosiones secundarias del almacén de municiones crearon una reacción en cadena que convirtió la base en una zona de desastre. Había cadáveres por todas partes, algunos moviéndose, otros inmóviles, todos sangrando. «Médico, médico». Los gritos provenían de todas partes. María corrió hacia el cuartel derrumbado, donde los soldados excavaban frenéticamente entre los escombros para alcanzar a sus compañeros atrapados. El sargento de primera clase Williams, el suboficial superior de la compañía, coordinaba las labores de rescate mientras la sangre le corría por la cara por las heridas de metralla. «Santos, gracias a Dios que estás aquí. Hay heridos por todas partes. Necesito que empieces a clasificar a los heridos. Averigua a quién podemos salvar y a quién». No necesitó terminar la frase. En situaciones de gran número de heridos,
Los médicos tenían que tomar decisiones terribles sobre quien recibía tratamiento primero. Aquellos que podían salvarse con atención inmediata tenían prioridad. A los que estaban demasiado mal se les ponía cómodos y se les dejaba morir. María observó la devastación a su alrededor y comenzó a realizar evaluaciones rápidas. Su formación médica se activó automáticamente, pero también lo hizo algo más: la experiencia quirúrgica que le permitió ver más allá de las heridas superficiales y ver el daño real subyacente. El soldado atrapado bajo una viga de hormigón tenía heridas por aplastamiento que parecían mortales. Pero María pudo ver que sus órganos vitales estaban intactos. Con una intervención quirúrgica adecuada, sobreviviría. El soldado con horribles heridas en la cabeza ya había fallecido. Sus pupilas estaban fijas y dilatadas, lo que indicaba un traumatismo craneoencefálico masivo. Pero al pasar entre los heridos, María se dio cuenta de algo terrible. Eran demasiados para que un solo médico pudiera atenderlos, y varios soldados necesitaban cirugía inmediata que no podía esperar a ser evacuados a un hospital de campaña. «Santos», gritó Williams. «Encontramos al coronel Martínez. Está vivo, pero muy herido». María corrió hacia la voz y encontró al coronel David Martínez, comandante de la base, atrapado bajo una viga de acero. Estaba consciente, pero pálido, con evidentes lesiones internas y una fractura expuesta en la pierna izquierda. La sangre se acumulaba bajo él, una hemorragia arterial que lo mataría en minutos si no se detenía. «Con él. ¿Me oyes?» María se arrodilló a su lado, examinando sus heridas con las manos. «Santos, ¿qué tan grave es?» La voz de Martínez era débil pero firme. María observó sus heridas y sintió que se le encogía el corazón. Una hemorragia interna masiva, probablemente una ruptura del vaso, posible daño hepático, desgarros arteriales en la pierna. Necesitaba cirugía inmediata en un quirófano, no medicina de campaña en una zona de desastre. «Señor, voy a sacarlo de aquí», dijo, aunque sabía que probablemente era mentira. «Santos». Martínez la agarró del brazo con una fuerza sorprendente. «¿Cuántas bajas?» María observó la devastación a su alrededor. Había contado al menos 50 soldados que necesitaban atención médica inmediata, y los equipos de búsqueda seguían sacando gente de la zona. «Escombros. Demasiados, señor». «Entonces haga lo que tenga que hacer. Salve a quien pueda». María lo miró fijamente, comprendiendo lo que le decía. En el triaje, un coronel con heridas tan graves sería clasificado como expectante. Se espera que muera, por lo que los recursos médicos deberían destinarse a los soldados con mayores posibilidades de supervivencia. Pero María no podía aceptarlo. No cuando tenía las habilidades para salvarlo. «Sargento Williams», gritó, «necesito 4 soldados que me ayuden a mover al coronel. Lo vamos a llevar al puesto de socorro». «Santos, ¿está loco? Debe pesar 90 kilos y el puesto de socorro está a 2 metros, en territorio que no hemos asegurado. Los caminos probablemente estén minados o bajo fuego de francotiradores». María miró al coronel Martínez, que estaba perdiendo el conocimiento por la pérdida de sangre. Luego miró a las docenas de soldados heridos que los rodeaban. Tomó una decisión que lo cambiaría todo. «Williams, tráeme una camilla y un kit de cirugía de campaña. Voy a detener su hemorragia aquí. Luego lo sacaremos». Cirugía de campaña. «Santos, eres médico, no cirujano». Las manos de María ya estaban trabajando, cortando el uniforme de Martínez para exponer sus heridas. Lo que vio confirmó su evaluación. Rotura de vaso, hemorragia arterial en el muslo, posible daño hepático. En un hospital, esto requeriría un equipo de cirujanos y horas de trabajo minucioso. En una zona de combate, era una sentencia de muerte, a menos que el médico fuera un cirujano de trauma. «Williams, necesito que confíes en mí. Tráeme ese kit quirúrgico ahora». Algo en su voz hizo que Williams dejara de discutir.
Corrió a buscar los suministros mientras María comenzaba a trabajar en el coronel Martínez con una habilidad y precisión que no deberían haber sido posibles para un médico de campaña. Le insertó una vía intravenosa con una mano mientras aplicaba presión sobre la hemorragia arterial con la otra. Sus movimientos eran precisos, profesionales, automáticos. La memoria muscular de miles de horas en quirófanos. Santos, ¿qué demonios estás haciendo? El capitán Johnson, el oficial ejecutivo de la compañía, había aparecido a su lado. Salvándole la vida, respondió María sin levantar la vista. Ahora estaba trabajando dentro de la cavidad abdominal con instrumentos diseñados para medicina de campaña, no para cirugía, haciendo cosas que violaban todos los protocolos del manual médico del ejército. Pero funcionaba. El sangrado disminuía. La presión arterial de Martínez se estabilizaba. Johnson, necesito que organices un equipo de transporte. 4 soldados rotando cada 800 metros. Llevaremos al coronel al punto de evacuación. Santos, esos son 3 kilómetros por territorio no seguro. Y tenemos otras 50 bajas que necesitan cirugía. Las otras bajas necesitan cirugía. No puedo operar en zona de combate, interrumpió María. Pero puedo mantener con vida al coronel si nos movemos ahora. Mentía, pero solo parcialmente. Podía operar en zona de combate. Lo acababa de demostrar. Pero salvar a todos requeriría revelar habilidades que plantearían preguntas que no estaba preparada para responder. María terminó la cirugía de emergencia del coronel Martínez y supervisó su traslado a una camilla improvisada. Entonces hizo algo que sorprendió a todos los presentes. Cargó al coronel de 90 kilos sobre sus hombros como un bombero. Santos, no puedes cargarlo ni 3 kilómetros, protestó Williams. Mírame. Lo que siguió fueron los 3 kilómetros más largos de la vida de María. Cargar al coronel Martínez por territorio que podría contener francotiradores o artefactos explosivos improvisados, deteniéndose cada pocos cientos de metros para revisar sus signos vitales y ajustar el suyo para usar su propio cuerpo como ambulancia humana mientras las fuerzas enemigas podrían estar observando desde las colinas. Pero María tenía ventajas más allá de su formación médica. Sus años de residencia habían requerido una resistencia física que la mayoría de la gente no podía imaginar. Turnos de 36 horas, durmiendo en salas de guardia en el hospital, soportando el peso físico y emocional de decisiones de vida o muerte. Ya había estado agotada antes, exigida al límite antes, obligada a actuar mientras su cuerpo clamaba por descanso. Este era solo un día más en el hospital. Solo que el hospital era una zona de guerra y la paciente estaba boca arriba en lugar de una mesa de operaciones. A mitad del viaje, Martínez recuperó la conciencia. Santos, bájame. Te vas a matar cargándome. Señor, con todo respeto, cállate y déjame hacer mi trabajo. Tu trabajo es salvar soldados, no a un coronel. María siguió caminando, con las piernas ardiendo por el esfuerzo de cargar su peso en terreno accidentado. Mi trabajo es salvar a quien pueda salvar ahora mismo. Ese eres tú, Santos. ¿Cómo supiste hacer lo que hiciste allá? Eso no era medicina de campaña. Era cirugía. María guardó silencio durante varios pasos. A veces la gente tiene habilidades de las que no habla. Señor. ¿Qué tipo de habilidades? Otra larga pausa. De esas que salvan vidas cuando importa. Llegaron al punto de evacuación justo cuando aterrizaba un helicóptero médico. María bajó con cuidado al coronel Martínez a una camilla y comenzó a informar a la médica de vuelo sobre su estado y los procedimientos que había realizado. La médica la miró con asombro. Sargento, lo que describió es cirugía traumatológica avanzada. ¿Dónde aprendió a hacer eso? María miró al coronel Martínez, que ya estaba estable y sobreviviría al vuelo al hospital de campaña. Lo aprendí donde tenía que aprenderlo. Mientras el helicóptero despegaba, María comenzó la caminata de 3 kilómetros de regreso a la base de operaciones de Phoenix. Tenía que atender a docenas de soldados heridos,
y ya había dedicado un tiempo precioso a salvar a un hombre cuando su deber era salvar a tantos como fuera posible. Pero al regresar a la base, se encontró con algo inesperado. Los demás heridos estaban siendo atendidos por un equipo médico procedente de un hospital quirúrgico de avanzada cercano. El incidente con tantas víctimas había provocado una respuesta médica más amplia, y cirujanos cualificados se encargaban de los casos que María no habría podido atender como médica de campaña. El sargento Williams se acercó a ella mientras ella inspeccionaba la escena. «Santos, lo salvaste. Martínez va a salir adelante gracias a lo que hiciste». «Lo salvamos», corrigió María. «Fue un trabajo en equipo». «No», dijo William con firmeza. «¿Qué hiciste entre esos escombros?» Nunca había visto a un médico trabajar así. Eso era algo completamente distinto. María no respondió. Ya se dirigía hacia el siguiente herido, el siguiente soldado que necesitaba su ayuda. 2 semanas después, el coronel Martínez regresó a la base de operaciones de Phoenix. Su recuperación había sido más rápida de lo esperado, en gran parte gracias a la cirugía de emergencia que María había realizado en condiciones imposibles. Él pidió hablar con ella en privado. «Santos, he estado pensando en lo que pasó ese día. En lo que hiciste. Yo hice mi trabajo, señor». «No, tú hiciste el trabajo de otra persona. Realizaste una cirugía que me salvó la vida usando técnicas que los médicos de campo no aprenden. Me he estado preguntando quién eres realmente». María lo miró fijamente. «Soy la sargento María Santos, médica de combate, Compañía Bravo». «¿Y antes eras sargento Santos?» Una larga pausa. «Antes no importa, señor. Lo que importa es ahora». Martínez asintió lentamente. «Santos, te recomiendo para la Estrella de Plata. Lo que hiciste ese día, cargarme 2 millas a través de territorio enemigo mientras realizaba cirugía en el campo de batalla. Fue más allá del llamado del deber. Señor, no necesito reconocimiento. Solo necesito hacer mi trabajo. Tu trabajo es salvar vidas. Eres excepcionalmente bueno en eso. Casi imposiblemente bueno en eso». María lo miró a los ojos. «Algunas personas simplemente son buenas en su trabajo, señor». Martínez sonrió. «Algunas personas lo son, y otras han tenido otros trabajos que las prepararon para ser increíblemente buenas en su trabajo actual». Él no insistió en los detalles, y María no ofreció ninguno, pero desde ese día, hubo un entendimiento entre ellos. María Santos podía figurar como médica de campaña, pero todos en la FOB Phoenix sabían que era algo más. Durante los meses siguientes, María continuó su trabajo como médica de la compañía, pero se corrió la voz de sus habilidades. Los soldados comenzaron a acudir a ella con afecciones que otros médicos no podían manejar. Los oficiales comenzaron a consultarla sobre decisiones médicas que iban más allá de sus cualificaciones oficiales. María nunca reconoció que era algo más que lo que decía su expediente, pero dejó de fingir que sus habilidades se limitaban a la medicina de campaña básica. Cuando los soldados necesitaban una cirugía que no podía esperar a la evacuación, ella la realizaba. Cuando había que tomar decisiones médicas complejas, las tomaba ella. Había encontrado una manera de utilizar su formación quirúrgica sin cargar con el título ni la presión que la había alejado de la medicina civil. Podía salvar vidas sin la abrumadora responsabilidad de ser la cirujana principal. Podía ayudar a los soldados sin la carga de gestionar todo un departamento de traumatología. 6 meses después del ataque con artefactos explosivos improvisados, María recibió órdenes para una nueva asignación. Instructora en la Escuela de Medicina del Ejército, donde enseñaría medicina avanzada en el campo de batalla a la próxima generación de médicos de combate. Había sido recomendada para el puesto por el coronel Martínez, quien había escrito en su evaluación: «La sargento Santos posee conocimientos médicos y habilidades quirúrgicas que superan sus cualificaciones oficiales. Ha demostrado repetidamente su capacidad para realizar procedimientos que salvan vidas en las condiciones más extremas. Sea cual sea su formación,
Representa la cima absoluta de lo que puede ser una médica de combate. María aceptó la asignación. Enseñaría a otros médicos a salvar vidas en zonas de combate, a tomar decisiones imposibles bajo una presión insoportable, a cargar a soldados heridos cuando cargarlos significaba la diferencia entre la vida y la muerte. Nunca revelaría que había sido la doctora María Elena Santos, cirujana de traumatología, pero usaría todo lo aprendido en ambas vidas para garantizar que otros soldados tuvieran las habilidades necesarias para traer a sus compañeros a casa con vida. La mujer que había sido solo una médica de campaña se había convertido en algo más. Un puente entre dos mundos. Combinaba la experiencia técnica de la medicina civil con la valentía práctica de la atención médica en el campo de batalla. Había aprendido a salvar vidas no por su título ni sus cualificaciones oficiales, sino porque salvar vidas era simplemente su esencia, sin importar el uniforme que usara ni lo que se esperara de alguien en su posición. Y al final, eso fue suficiente. Gracias por ver.